Hoy por hoy tiene un fuero de competencia esta Fiscalía General de la Nación a través de sus fiscales, en este caso en materia penal. Hoy por hoy, la ley vigente, una ley, perdón, inconstitucional, una ley orgánicamente, para mí, más trascendente que la inconstitucionalidad, es una ley directamente agresiva para con la Constitución de la República, es una ley que atenta contra los preceptos constitucionales y preceptos constitucionales sustantivos, vale decir, la conformación, los poderes, la competencia del Poder Judicial, el debido proceso, todo eso, esta nueva ley, este proceso penal, desde esa nueva ley, Código del Proceso Penal, no observa, no cumple con la Constitución. Pero digamos que es la ley vigente, es la ley que hoy rige en el Uruguay, que fue aprobada por el Poder Legislativo. Por lo tanto, tiene una característica de fuero de competencia en lo que hace a la actualidad del derecho vigente. En verdad no es derecho positivo, no es derecho legítimo, pero es el derecho que se aplica. Y en ese sentido, según esta teoría del fuero, es decir, cuál es la autoridad hoy por hoy en materia penal, bueno, la autoridad en Uruguay hoy por hoy en materia penal son los fiscales en materia penal, que integran el Poder Ejecutivo, no el Poder Judicial, que son funcionarios del Poder Ejecutivo integrados a un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Fíjate vos cómo viene la mano, ¿no? Estos funcionarios del Poder Ejecutivo tienen plenos poderes funcionales en materia penal desde esa primer etapa obligatoria penal, que es la etapa acusatoria fiscal adversial. Los fiscales entonces formalizan una causa, llevan a cabo un trámite, un trámite, porque en definitiva tiene naturaleza administrativa, dado que son funcionarios del Poder Ejecutivo, no son jueces, no tiene naturaleza judicial esto, pero tienen la naturaleza preceptiva, administrativa, penal, que conduce a la formalización de una acusación. Y desde esa acusación, el fiscal también instruye, recomienda, pero prácticamente instruye a un juez de homologación o de reconocimiento medidas cautelares, como por ejemplo prisión preventiva, prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Eso hizo la fiscal anterior con Besosi. Le formalizó, lo escrachó, lo dejó requemado, digamos. El tipo quedó con tobillera, como un pelotudo ahí con una tobillera. Un tipo que fue intendente, ¿no? Estamos hablando del intendente de Soriano, que fue reelecto ahora. Fue reelecto intendente. Pero la fiscal subrogante le comunica a la Corte Electoral que Besosi no está habilitado para votar. Muy raro esto, ¿eh? Muy raro. Porque quien no está habilitado para votar, que significa suspenderle la ciudadanía a alguien, es decir, si no nos habilitan para votar, tenemos suspendidos nuestros derechos políticos como ciudadanos, tenemos una limitación de nuestra ciudadanía. Pero sin embargo, a quien se le suspende el derecho a votar, es decir, el derecho a ser un elector, no se le suspende el derecho a ser elegido como autoridad representativa de los uruguayos, en este caso en materia departamental, en la jurisdicción del departamento de Soriano. Qué curioso, ¿verdad? Qué incongruencia. Se plantea la inhabilitación para elegir, para votar, pero no para ser elegido, no para tener un cargo de autoridad, no para tener un cargo de representatividad y autoridad gubernamental a nivel regional. ¿No les parece incongruente todo esto? ¿Qué dice la Constitución? En los artículos 79 y 80 se plantea esta situación para entender por qué hablo del fuero, por qué hablo del fuero de competencia. Todo elector puede ser observado por los causales siguientes, dice el artículo 79. Por identidad, por ejemplo, no coincide la identidad, entonces los miembros de la mesa del escrutinio deciden que no hay coincidencia y en ese mismo momento corresponde que te suspendan la posibilidad de votar. En segundo lugar, la segunda hipótesis que plantea la Constitución,
por suspensión o pérdida de la ciudadanía o por suspensión de los derechos políticos, que sería el caso de Besosi. Le suspenden derechos políticos. Es decir, una fiscal emite, digamos, la orden, el comunicado de que se le suspendan los derechos políticos, el derecho a votar. Esta sería la hipótesis de Besosi. Después hay otras por inscripción múltiple, no viene el caso. Ahora, todos tenemos derecho al voto a partir de los 18 años, siempre y cuando comportemos buena conducta, no tengamos delitos ni causa abierta delictiva que merezca pena de prisión y que esté en curso, puede la autoridad competente comunicarle a la Corte Electoral. Acá viene la teoría del fuero de competencia que yo les digo. La autoridad competente en materia penal ahora son los fiscales, es la Fiscalía en lo penal, que tiene en curso la formalización de una causa penal contra Besosi por delitos que merecen pena de prisión. Por ende, desde el punto de vista formal, según la teoría del fuero de competencia, le corresponde a la autoridad penal comunicarle a la Corte Electoral, comunicarle, enviarle una especie de exhorto, comunicarle que le suspenda, que le suspenda a la ciudadanía, que le suspenda a la ciudadanía los derechos políticos. ¿Por qué? Porque se establece que el artículo 80 dice, la ciudadanía se suspende, numeral primero, por ineptitud física, no es el caso, numeral 2 es el que se aplicaría, por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría. Esta es la hipótesis de Besosi. Teoría del fuero, tiene fuero de competencia, hoy por hoy la Fiscalía en lo penal, entonces esa autoridad fiscal penal tiene todo el derecho de comunicar, de exhortarle a la autoridad electoral competente, la única autoridad que es competente en materia jurisdiccional de justicia electoral, Corte Electoral. Tiene que comunicarle a la Corte Electoral que fulano de tal tiene en curso una causa penal que puede resultar en pena de prisión, en pena de penitenciaría, por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría. Sería el caso de Besosi, que está, digamos, procesado, formalizado por una causa penal por delitos que pueden tener o resultar en una pena de penitenciaría. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad competente, en este caso penal? Exhortar, comunicar a la Corte Electoral. Comunicar. No puede imponer, no puede establecer la suspensión directamente la Fiscalía, como no lo podría haber hecho un juez cuando funcionaba correctamente el Poder Judicial y nuestros juicios penales. Tampoco. No podía el juez emitir una orden de suspensión porque no es la autoridad competente. La autoridad competente en materia de justicia electoral es la Corte Electoral. La Corte Electoral, lo repito como si fuera un profesor de liceo, es el único órgano con competencia jurisdiccional en materia de justicia electoral. Es la Corte Electoral la única que tiene competencia jurisdiccional. Tiene jurisdicción o competencia en lo que respecta a todas las materias electorales, a todos los aspectos de nuestros derechos electorales y nuestros deberes también, y en lo que hace a la ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Por lo tanto, la Corte Electoral es la que dicta justicia electoral, es la que puede suspender o no, habilitar o inhabilitar personas o partidos, partidos políticos, agrupaciones políticas, incluso agrupaciones dentro de los partidos, partidos dentro de las coaliciones, autorizar o no, habilitar o no determinados lemas, habilitar o no determinadas hojas de votación con sus integrantes, debe emitir en tiempo y forma todo lo que habilita en materia grupal y personal. Las personas que están habilitadas, inscribe, publica el padrón de todos los habilitados. Ese padrón establece precisamente quiénes pueden votar y quiénes están inhabilitados para votar. Por ende, es la Corte Electoral.
es la Corte Electoral la que puede hacer justicia electoral. En este caso corresponde que la fiscal comunique que fulano de tal debe ser suspendido en sus derechos políticos, debe quedar inhabilitado, pero es la Corte Electoral la que en última instancia toma esa solución. Y la Corte Electoral puede asumir hacerle caso o no, puede asumir hacerle caso o no. Eso también lo establece la Constitución de la República. Se me fue ahora la disposición en la que queda muy claro que la Corte Electoral es la que toma la decisión de habilitar o inhabilitar. Y si acaso hay una orden de autoridad competente, en este caso en lo penal, que emite ese exhorto o ese comunicado de que fulano de tal está en una causa penal abierta y que esa causa penal puede resultar en pena de penitenciaría, bueno, la Corte toma la decisión de habilitarlo o no, sobre todo cuando es alguien relevante que tiene un cargo electivo, como es el caso de Besosi. ¿Qué pasó con la Corte Electoral en esta situación? No dijo nada. Hubo silencio total. Hubo cric, 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 grillos. Cric, 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 cric. No dijo nada. ¿Y qué hizo Besosi? Besosi dijo, yo no fui, por las dudas no fui a votar, para calmar las aguas. Sabía que tenía todo el derecho de votar, estaba habilitado, pero la Corte Electoral no me inhabilitó, iba a estar en el padrón electoral. Ese padrón electoral se presenta tantos días antes, se le presenta a los partidos políticos, si no me equivoco, 45 días antes del acto electoral. Esos padrones, si no son modificados por la Corte Electoral, son los que están vigentes. Debe dar la Corte Electoral sobre la marcha un comunicado específico sobre alguien e inhabilitarlo por X motivo puntual que esté contemplado taxativamente por la Constitución de la República. En este caso sería por una causa penal abierta, pero no lo hizo. La Corte Electoral no lo hizo. Y es más, la Corte Electoral lo habilitó como candidato a intendente. Y es más, ganó la intendencia de Soriano. Es el actual intendente, reelecto. Guillermo Besosi es otra vez el intendente de Soriano. Por lo tanto, la jugada, por un lado, a nivel político, lectura política, la jugada estratégica de desestabilización de líderes políticos no marxistas que no integran el Frente Amplio, que no integran este plan Foro de San Pablo, etcétera, salió mal porque martirizaron a Besosi. Resultó un mártir y fue votado y ganó por amplio margen en Soriano. Ganó por amplio margen. Crearon un mártir. Por lo tanto, se les cayó a pedazos la estrategia política. Desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, de nuestras instituciones, esto es lamentable y peligroso. Muy, muy peligroso. Lo que está pasando en Uruguay con las fiscalías es realmente un atentado directo a nuestra democracia, a la estabilidad institucional del país y a nuestro Estado de Derecho. Es sumamente grave lo que está pasando. Incluso manifiesta lo mismo el doctor Gómez, el doctor Fagundes, perdón, Juan Fagundes, planteando que esto realmente es muy grave. La Corte Electoral no se manifestó al respecto, no inhabilitó a Besosi, no comunicó a su partido que quedaba inhabilitado, porque si lo hubiera hecho tenía que inhabilitarlo para el cargo electivo. ¿Cómo se le va a suspender? Perdón, estoy bravo y de la garganta. ¿Cómo se le va a suspender el derecho político a votar y no el derecho político a ser votado, que es algo mucho más relevante, más importante? Es incongruente, es contradictorio. ¿Cómo va a tener el derecho a ser autoridad y no tiene el derecho a votar autoridades? ¿Se dan cuenta el disparate que se va dando, las incongruencias, las inconsistencias? Todo con interés, inconsistencias, incongruencias, incompatibilidades. Y acá viene con C, contradicciones, con C, contradicciones de la congregación comunista, de fiscales comunistas, una cosa así, porque es un partido político de fiscales. Si querés, no le pongas que son todos comunistas, son marxistas, son socialistas, son frente amplistas, porque queda muy claro esto. Acá no hay fundamentos jurídicos,
No hay un comportamiento correcto, adecuado, desde el punto de vista constitucional, institucional. No actúan con la corrección debida, porque claro, además son fiscales, no son jueces. No están instruidos, no están capacitados para ser jueces. ¿Cómo podemos tener fiscales que lleven a cabo prácticamente toda la primera etapa que construye y concluye el juicio penal, que es la primera etapa fiscal acusatoria? ¿Cómo podemos seguir en un país así? Pero claro, el gobierno anterior no hizo nada, no reformó nada de esto, no hizo ni una reforma, es decir, no vino a establecer o a plantear la batalla cultural en pos de la reconstrucción de nuestro Estado constitucional de derecho. Eso se le pedía al gobierno anterior, que reconstruyera la legitimidad, la vida institucional de nuestro Estado de Derecho, y eso ya era librar una gran batalla cultural. El gobierno anterior, progresista, centroizquierda, cobarde y traidor, no lo hizo. ¿Y qué le pasó? Perdió el gobierno. Con un 56% del poder legislativo, tenía todas las condiciones para hacer componendas internas, llegar a acuerdos, que el presidente hubiera estado firme, decidido, convencido de que había que reconstruir la institucionalidad, la legitimidad de nuestro Estado de Derecho, pero no lo hizo. Y esto es lo que está pasando en Uruguay, como es el caso de Besosi. Nuevo intendente otra vez, reelecto intendente de Soriano, pero con todo este escrache fiscal que da la pauta de que Fiscalía funciona muy mal, funciona contra natura de nuestro Estado de Derecho, funciona ideológicamente, corporativamente, es una corporación ideológica, una corporación de intereses también económicos, profesionales, de funcionarios especializados, diría Max Weber, que están instalados ad perpetuum en el Estado uruguayo, usufructuando las prebendas de sus salarios, de la comodidad laboral salarial, del curso jubilatorio, etcétera, dentro de esa corporación de fiscales, muchos de ellos incluso activistas políticos y quién sabe qué más digno de ser investigado. Habrán agentes ahí también, habrán facilitadores, figurantes, como se decía desde las inteligencias, la STB, KGB, figurantes, agentes, mediadores. Hay muchas características, muchos roles dentro de los espías y los agentes que se van armando por dentro de nuestros estados, no solo del Estado uruguayo.